Revelado, el grito desgarrador de mi hijo por hambre que transformó nuestra familia para siempre. El silencio del comedor se tornó ensordecedor al romperse con el grito desesperado de Diego: «Papá, ¿por qué no podemos comer como los demás?». Las palabras de mi hijo resonaban en mis oídos como un eco agonizante. La mirada de su rostro redondo, su angustia y la incomprensión brillando en sus ojos oscuros me atravesaron como una lanza. Estábamos juntos, rodeados del frío y miserable arroz que compartíamos en la mesa, pero en ese instante su dolor me recordó la dura verdad. Nuestra vida era una constante lucha y él, a su corta edad, ya lo sabía. El peso de su pregunta me oprimía. Era un golpe directo a mi orgullo, a mi paternidad. ¿Cómo podía explicarle que cada día, al salir de casa, mi corazón cargaba ese mismo miedo? Mientras mis manos trabajaban cansadas en el taller, cada vez que engranaba un motor, sentía que perdía algo más que solo horas de sueño. Sentía que perdía la conexión con el futuro que soñé para mi familia. ¿Acaso estaba yo fallando como padre? La intensidad de esos pensamientos me envolvió, nublando mi mente mientras intentaba encontrar respuestas. La luz de la lámpara titilaba débil e incierta, y aún así yo sabía que la verdadera oscuridad se encontraba en mis entrañas. Con cada esfuerzo nuevo, un terror crecía, el de no poder proporcionar lo que Diego y Marta requerían. En mi mente se desataban imágenes de un futuro donde el chiquillo tendría que soportar humillaciones por no ir a la escuela con algo más que un abrigo viejo. ¿Y si no lograba cambiar nuestra situación? ¿Y si no era lo suficientemente fuerte para emprender ese camino nuevo? Entre sorbos de agua tibia y el sonido distante del motor de un coche en la calle, Marta, con su dulzura inherente, intentó calmar la atmósfera tensa. «Haremos una cena especial en Navidad, ya verás», me dijo, pero su voz, aunque tranquilizadora, no podía borrar la inquietud que me consumía. La resistencia de su risa, con la que a menudo adornaba nuestras noches, pareció desvanecerse ante la realidad que nos rodeaba. Cuando decidí dar un paso adelante y enrolarme en el curso de certificación en tecnología automotriz, sentí una chispa de esperanza, pero a la vez el miedo me envolvía con fuerza. ¿Y si fracasaba? ¿Y si mis amigos, al enterarse de mis ambiciones, se burlaban de mí? La duda era una sombra perpetua en mi camino. Cada instante que debía estudiar parecía un ladrillo más en la pared que había construido alrededor de mis anhelos. Aún así, sabía que debía intentarlo. Así como Diego tenía hambre de comida, yo tenía hambre de un futuro diferente, uno donde nuestras vidas no estuvieran marcadas por la escasez. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada pequeña victoria en el taller se sentía como un rayo de sol en un día nublado, pero los problemas nunca estaban lejos. Con cada poco dinero que ganaba, otra cuenta aparecía. Otras formulaciones de incertidumbre y ansiedad que alimentaban mis temores. La tensión en mi pecho se hacía más aguda. Y el eco de la voz de Diego resonando en mi cabeza se convertía en un constante recordatorio de nuestra vulnerabilidad. El futuro parecía un laberinto, y yo era solo un hombre buscando la salida. ¿Lograría algún día darle a mi familia la vida que merecían? ¿Estaría renunciando a mis sueños por miedo a enfrentar la dura realidad? Con el sudor corriendo por mi frente y mi alma desgastada. Estaba a punto de descubrir si la perseverancia es suficiente para lograr un cambio. Diego corrió hacia su cuarto tras soltarse de la mesa. Cerró la puerta de un golpe que resonó con la misma fuerza que el estruendo de mis dudas. Su dolor se convirtió en un ruido constante,
Un recordatorio de que mi lucha no era solo económica, sino también emocional. No podía dejar que la impotencia ganara la partida. Mi compromiso con cambiar nuestra situación me exigía actuar. El curso de certificación comenzaba la próxima semana y tenía que prepararme. Pasé la tarde revisando los materiales que había recopilado, desde manuales sobre motores hasta clips de video sobre técnicas de diagnóstico. Mientras tomaba notas, visualizaba a Diego y Marta sonriendo, disfrutando de una comida que no fuera solo arroz. Esa imagen se iba convirtiendo en mi motor personal. Pero, a medida que profundizaba en los conceptos, la ansiedad golpeaba con más fuerza. La voz interna que dudaba de mí se hacía cada vez más presente, susurrando que podría fracasar. Días después, el primer día de clases llegó. La sala estaba llena de rostros diversos, cada uno con su propia historia. Mientras me sentaba, una presencia se acercó a mí. Era Tomás, un antiguo compañero del barrio que había logrado abrir su propio taller. Su sonrisa era franca, pero el brillo en sus ojos mostraba la lucha que había enfrentado. Te unes para aprender. No es solo un curso, es un cambio de vida, me dijo. Esa noche, al regresar a casa, sus palabras reverberaron en mi mente. Era un recordatorio de que no estaba solo en esta travesía. Los días de clase se sucedieron, y cada uno llegó con su propio desafío. Siempre fui hábil con las manos, pero la teoría y la mecánica de los motores representaban un nuevo territorio. La frustración se colaba entre mis horas de estudio, dificultando mi concentración. En uno de esos momentos de desánimo, mi maestro, un hombre de aspecto robusto con cicatrices visibles de su experiencia en el taller, se acercó. ¿Por qué luchas con esto? Te veo perdido, dijo. Su pregunta se quedó resonando en mí. La verdad era que estaba luchando con el miedo al fracaso. Aquel momento se convirtió en la chispa que encendió mi determinación. Decidí poner en práctica lo aprendido. En el taller, las horas extras se convertían en mi refugio. Aprendí a diagnosticar problemas que antes me parecían insuperables. La conexión con cada motor reparado se sentía como un paso firme hacia adelante. Mis manos se volvieron más seguras. Sin embargo, el eco del grito de Diego seguía sonando en mi cabeza, recordándome que cada logro, por pequeño que fuera, tenía un contexto de absoluta necesidad. Era crucial que todo este trabajo se traduciera en un cambio tangible. Un día, al salir del taller, vi un letrero que anunciaba un puesto de mecánico en un taller más grande. La tentación de postularme fue instantánea, pero a la vez una tormenta de dudas azotó mi mente. ¿Era el momento adecuado? ¿Y si no estaban interesados en alguien con mi experiencia? Pero la voz de Diego se activó nuevamente. ¿Por qué no podemos comer como los demás? No podía permitir que el miedo me detuviera. Con el corazón acelerado, decidí que me presentaría al día siguiente. El momento de la verdad había llegado. ¿Me atrevería a dejar atrás mis propias limitaciones? La incertidumbre me envolvía, pero la necesidad de dar un paso adelante por mi familia se convirtió en una fuerza irresistible. Enfrentaría mi miedo, cada latido resonando con la pregunta jungida que me seguiría. ¿Podría convertir mis sueños en un futuro tangible para ellos? Diego respiró hondo al levantarse esa mañana. Las calles estaban tranquilas. El cielo comenzaba a arrojar su luz dorada sobre el vecindario dormido. Ese era su momento, un nuevo amanecer lleno de promesas y tensión. Podía sentir cómo la ansiedad le oprimía el pecho, pero sabía que debía avanzar. El taller al que se dirigía no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo de esperanza. La oficina donde presentaría su solicitud estaba a la vuelta de la esquina, y cada paso que daba se sentía como un pequeño triunfo en un mar de adversidades. La imagen de Diego y Marta llenos de alegría, degustando algo más que arroces previos, lo impulsaba con fuerza. Sin embargo, en la esquina de su mente asomaba la sombra de la duda. ¿Qué pasaría si no lo elegían? Al llegar,
La puerta del taller estaba decorada con un letrero desgastado que decía mecánico en resultado. La mezcla de temores y la realidad lo golpearon de frente mientras empujaba la puerta. El sonido de piezas metalizadas y motores rugiendo llenaba el aire. Su corazón latía con fuerza cuando el dueño del taller, un hombre con un semblante fuerte y cejas pronunciadas, lo miró con curiosidad. «Buenos días. ¿Puedo ayudarlo?», preguntó ese hombre. Diego tragó saliva y, con la voz entrecortada, se presentó y explicó su interés por el puesto. Cada palabra parecía salir de su boca con más dificultad que la anterior, mientras la fuerza de su determinación luchaba contra la fragilidad del miedo. El propietario lo escuchó atentamente, tomando notas. Diego se sintió pequeño, casi insignificante ante la figura imponente de ese hombre. Después de unos momentos que se volvieron eternos, el propietario suspiró. «Necesito a alguien que comprenda la mecánica y la eficiencia, no solo a alguien que sepa de motores». Como respuesta ante la crítica latente, algo dentro de Diego comenzó a cambiar. En lugar de dejarse llevar por la inseguridad, una nueva luz comenzó a brillar en su interior. «Sé que puedo aportar mucho aquí», dijo, tratando de sostener su mirada. La voz que temía fracasar empezó a disiparse. En ese instante, la idea de que cada reparación era el camino que lo llevaría a un futuro diferente para su familia floreció en su mente. Su determinación renovada le llevó a proponer una prueba práctica. El hombre lo miró con curiosidad, como si evaluara si su audacia era verdaderamente genuina. «¿Y qué propone?», preguntó. «Déjeme mostrarle lo que puedo hacer. No me base solo en un papel, póngame a prueba», respondió Diego, su alma pulsando de energía. El mecánico asintió lentamente, intrigado. «Está bien, ven mañana y te daré una tarea». Esa golondrina de esperanza alzó el vuelo en su pecho, marcando un nuevo camino. La noche llegó rápidamente, concreta y oscura. Diego estaba en su cuarto, apenas pudo dormir. La tensión y el peso de su nuevo desafío lo mantuvieron en vela. Necesitaba prepararse, tenía que hacerlo bien. Con cada movimiento, su mente exploraba las posibilidades, recorriendo cada pieza de información que había estudiado. Al día siguiente, cuando el sol amaneció, Diego no era el mismo. Salió de casa con una nueva actitud. Era el momento de demostrar su valía, la de un padre que lucha por su familia. La imagen de sus hijos tras él fortalecía su paso. La posibilidad de cambiar su destino estaba a esa distancia. Pero al llegar al taller, Diego se encontró con un despliegue inesperado de competencia. Otros solicitantes estaban presentes, y su confianza empezó a tambalearse. Este desafío era más grande de lo que había imaginado, pero la voz de Diego resonó en su cabeza. «¿Por qué no podemos comer como los demás?». Frente a cada cara desconocida, la presión aumentaba. Su futuro pendía de un hilo. Al levantarse la compuerta de una nueva incertidumbre, Diego se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. El momento se acercaba, y la máxima verdad de su lucha estaba más cerca que nunca. ¿Podría demostrar su habilidad o sería solo otro intento fallido? Diego se adentró en el taller sintiendo el aire pesado de una competencia feroz. Las miradas de los otros solicitantes eran también un recordatorio de lo que estaba en juego. Cada uno tenía una historia, una razón para estar ahí, pero Diego sentía que su necesidad era más profunda, más urgente. No solo competía por un puesto. Competía por la dignidad de su hogar. Los mecánicos del taller inspeccionaron a cada uno de los aspirantes, haciendo breves preguntas y observando su comportamiento. Diego se sentó un poco apartado, tomando aliento y analizando a los demás. Uno de ellos, un joven de cabello desordenado, parecía tener una amplia experiencia y destreza con las herramientas. Otro, un hombre robusto, mostraba un conocimiento que podía intimidar a cualquier principiante. La ansiedad de Diego crecía. La idea de ser superado lo llenaba de dudas. Pensando en sus hijos,
su mente comenzó a girar en torno a una posible estrategia. En lugar de solamente esperar su turno, decidió acercarse al grupo y escuchar. Cada respuesta era una oportunidad de aprendizaje. El conocimiento que absorbía se convertía en luz, iluminando su propio camino mientras en su mente se tejía un plan. Tal vez no tengo la experiencia que ellos tienen, pero tengo otra ventaja, se dijo a sí mismo. Esa ventaja era su hambre de superación y su deseo inquebrantable de proveer. Cuando llegó su momento, la tensión era palpable. El dueño del taller le asignó una tarea sencilla: diagnosticar un motor que no arrancaba. Diego sintió que el mundo se detuvo. A medida que se acercaba a la máquina, su corazón palpitaba fuertemente, como un tambor que sonaba la llamada al combate. Este era su campo de batalla y debía demostrar que había más en él que su apariencia. Sosteniendo las herramientas, se sintió de nuevo en control. Inspectó el motor, escuchó las piezas y recordó su propia experiencia en la reparación de vehículos antiguos que le enseñaron su padre. Las conexiones, los circuitos, los engranajes, todo empezaba a cobrar sentido. Comenzó a pensar en forma estructural: ¿qué es lo que hace que un motor funcione? Sin darse cuenta, comenzó a hablar en voz alta, explicando el proceso mientras trabajaba. La idea de explicar su razón lo hizo sentir más confiado, tal vez incluso más competente de lo que había anticipado. Sin embargo, mientras trabajaba, la sombra de la inseguridad seguía acechando. ¿Y si no podía arreglarlo? La presión de los ojos ajenos sobre él se intensificaba. Pero justo en ese momento, la imagen de su hijo pidió ayuda resonó en su mente. «Yo puedo hacer esto», se reafirmó. Con cada giro de la herramienta, con cada desarme atento de los componentes, comenzaba a visualizar un futuro donde ya no serían esclavos del hambre. Finalmente, tras un par de intentos y ajustes, el motor rugió a la vida. El sonido fue música para sus oídos, un eco de esperanza. La satisfacción lo envolvió casi instantáneamente. La mirada del dueño del taller cambió. Una mezcla de sorpresa y respetuosa valoración se instaló en su rostro. Sin embargo, la competencia no había terminado. Los otros solicitantes también estaban demostrando sus talentos, y la tensión se disparaba en el ambiente. En la atmósfera había algo oscuro que presionaba sobre él. ¿Acaso había sido suficiente? Mientras la jornada se acercaba a su fin, Diego se sentó a un lado, con el corazón palpitante, y recordó la pregunta que había hecho: ¿por qué no podemos comer como los demás? El peso de sus responsabilidades regresó con fuerza. La sonrisa de su hijo seguía siendo una motivación poderosa. Pero también le recordaba que cada pequeño triunfito se trataba de un argumento en una lucha mayor. El hombre del taller se acercó, su expresión seria, pero sus ojos reflejaban algo más, quizás consideración. «Diego, tengo que decirte que has sorprendido a todos hoy», comenzó, haciendo que su corazón se detuviera un segundo. «Pero la decisión final vendrá en un par de días. Debes saber que hay más aspectos a evaluar». Las palabras quedaron flotando en el aire como unas nubes pesadas. La incertidumbre renacía en él. ¿Podría soportar el aguante de esperar? ¿Qué otros desafíos se presentarían? La necesidad de avance era inminente y, ante la presión de un futuro incierto, Diego sabía que este era solo el primer acto de una larga travesía. ¿Qué pruebas quedaban aún por enfrentar antes de que pudiera reclamar el éxito que tanto deseaba? Diego despertó esa mañana con una sensación de inquietud. La incertidumbre de la espera lo había mantenido en vela durante horas. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por el miedo, sintió como una chispa de determinación comenzaba a arder en su interior. Había logrado encender el motor en el taller, y ese era apenas el principio. La pregunta latente en su mente era clara: ¿cómo podría seguir avanzando hacia su objetivo? Mientras se preparaba para el día, revisó mentalmente los pasos que había tomado hasta ahora. La experiencia en el taller había sido reveladora. Había comprendido que no solo necesitaba habilidades técnicas.
sino también aprender a resonar con los demás, a comunicarse de manera efectiva. Sus diálogos improvisados sobre el funcionamiento del motor no habían sido una simple casualidad. Habían sido un recordatorio de que su voz podía tener peso. Optó por dedicar la mañana a investigar sobre mecánica de vehículos. Se dirigió a una biblioteca cercana, un lugar donde, a pesar de ser un recurso limitado en su vida, siempre encontró un refugio. Mientras pasaba las páginas de un viejo manual de mecánica, se sumergió en conceptos que había dado por sentados. Hubo un momento en que un diagrama le recordó una conversación con su padre, la última vez que trabajaron juntos. La nostalgia le dio un empujón emocional que fortaleció su determinación. A medida que el sol se desplazaba por el cielo, Diego se sintió más lejos de las sombras de la inseguridad. La información que había absorbido comenzaba a fusionarse con su propia experiencia. Esta combinación, la fusión de conocimiento teórico y práctico, lo empoderaba. Entendía que cada detalle contaba y que su pasión por aprender podía ser su mayor activo. Cuando regresó a casa, se encontró con sus hijos, que jugaban despreocupadamente. La imagen de esa felicidad lo llenó de convicción. Diego tenía que ser el ejemplo, no solo para sus hijos, sino para sí mismo. Había algo más grande que un trabajo en el taller. Era la oportunidad de romper el ciclo de lucha y sufrimiento que había definido su vida. Con Upo, Diego comenzó a implementar una nueva rutina. Cada día dedicaba unas horas a estudiar, y durante la noche trabajaba en su pequeño espacio en casa arreglando viejos motores que había conseguido de amigos del barrio. A medida que sus habilidades crecían, también lo hacía su confianza. Más allá de las herramientas, aprendió a utilizar su historia y sus emociones como catalizadores. Era, quizás, su mayor fortaleza. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento decisivo, la ansiedad también regresaba. La posibilidad de no ser elegido en el taller se asemejaba a un espectro oscuro acechando en las esquinas de su mente. Diego sabía que no podía permitir que esa duda lo dominara. Entonces, enfrentó su temor en un ejercicio mental, y si no era el elegido, ¿qué pasaría después? No podía permitir que la negativa lo sometiera. Su viaje no dependía de un solo resultado, sino de la fuerza que desarrollarían sus decisiones. El día de la evaluación final llegó. En el taller, las demás caras reflejaban nerviosismo y tensión. Diego se sintió casi en estado de alerta, preparado para demostrar no solo sus habilidades mecánicas, sino el profundo cambio que había experimentado en su ser. Mientras un grupo de mecánicos observaba, recordaba el eco de su hijo: «Papá, quiero comer». Esa frase, que antes fue un grito de hambre, ahora resonaba como un grito de motivación. Cuando por fin se le permitió demostrar lo que había aprendido, la atmósfera se volvió densa. Diego se enfrentó a un nuevo reto, una máquina complicada. Diferente a lo que había arreglado antes, un verdadero test a su preparación. Mientras trabajaba, la mente de Diego fue invadida por su historia personal. Cada giro de la tuerca, cada ajuste en la máquina, era un paso hacia su libertad, pero no solo eso. Era un paso hacia la identidad que quería forjar para él y para su familia. Sin embargo, un extraño mecánico observaba desde un rincón, y su mirada intensa se centró en Diego, alto en la jerarquía de las inquietudes. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué decisiones tendría que tomar para asegurar no solo un trabajo, sino un futuro? La presión alcanzaba niveles críticos, y el siguiente instante decidiría no solo su destino, sino qué tipo de hombre quería ser. ¿Podría enfrentar esto y encontrar el éxito que ambicionaba, o se desplomaría bajo la presión inminente? La máquina frente a Diego parecía un monstruo. Cada parte estaba hecha de metal sólido, pero no era solo su materialidad lo que intimidaba. Era el reto que representaba, la posibilidad de demostrar que no pertenecía a un ciclo de fracasos. Con cada respiración, sentía cómo se intensificaba la presión sobre su pecho.
Sabía que un resultado negativo significaría más que la pérdida de una oportunidad laboral, sería un golpe a su dignidad. Diego se concentró. Todo lo que había aprendido en las últimas semanas no podía estar en vano. Recorrió la máquina con la mirada analizando cada componente. Los sonidos del taller se desvanecieron y solo hubo silencio en su mente. Era un espacio en el que la ansiedad se transformaba en determinación. Cada herramienta a su alcance se convertía en una extensión de su voluntad. Al iniciar su trabajo en la máquina, la tensión se iba transformando en un baile fluido de acción. Los motores que había reconstruido en casa no eran nada comparados con este desafío. Sin embargo, Diego recordó las noches. Recordó la oscuridad de su propio miedo. Si había tenido éxito allí, ¿por qué no podría hacerlo aquí? Aplicó su conocimiento de la teoría mientras ajustaba cada pieza. En esos momentos, la voz de su hijo volvió a resonar dentro de él, un recordatorio de su responsabilidad, no solo como padre, sino como un hombre que debía redefinir su legado. Las manos de Diego temblaban al deambular entre la mecánica y las emociones. No era solo un juego de tuercas y tornillos. Era una reconstrucción de su identidad. Mientras avanzaba, notó que la mirada del extraño mecánico aún lo seguía. Era un semiconocido del sector que solía estar en el taller como un jurado de talentos. Esa atención introducía un nuevo elemento a la mezcla, la corriente de crítica, de duda. Si fallo, él será el que lo juzgue, pensó con inquietud. Sin embargo, en esa misma reflexión, surgió la resiliencia interna que había cultivado a lo largo de ese camino. Luchó contra cada duda, contra ese susurro que anhelaba sabotear su progreso. No puedo permitirme pensar en eso, razonó Diego. Tenía que encontrar su voz en medio del ruido, aprender a callar su propio temor. Así como había aprendido a usar las herramientas del mecánico, estaba aprendiendo a manejar su propia mente. Cuando finalmente dio el último ajuste, el motor acabó encendiéndose. El ruido que antes parecía abrumador ahora era puro. Lo escuchó rugir con potencia, y esa vibración recorrió su cuerpo. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje no solo era hacia la obtención de un trabajo, sino hacia una nueva etapa de autovaloración. Había encontrado algo en su interior, el coraje y la capacidad de enfrentarse a situaciones desconcertantes. El hecho de que el extraño mecánico se hubiera acercado, observando lo que había conseguido, salvaguardaba más significado de lo que pensaba. En lugar de verlo como una amenaza, eligió considerarlo como una oportunidad para demostrar que lo que estaba haciendo valía la pena. Así, Diego se preparó para girar hacia él y compartir no solo el triunfo del motor, sino la historia detrás de su esfuerzo. Todo lo que había aprendido, todo lo que había enfrentado, lo mostraba en ese momento. De repente, el mecánico le propuso un reto. ¿Te atreves a presentarte ante un grupo que decidirá tu futuro aquí? No es solo un taller. Es el lugar que puede cambiar tu vida para siempre. Diego sintió una mezcla de desafío e incertidumbre. Eso podría ser la puerta que estaba buscando y, al mismo tiempo, un paso hacia lo desconocido. Con ese apretón de manos, se abría un nuevo capítulo en su vida. ¿Podría atreverme a hablar ante aquellos que determinarían mi destino? ¿Tendría el valor de enfrentar una nueva audiencia, sabiendo que este no sería solo un examen mecánico, sino un examen de su propia alma? La ansiedad creció en su pecho como un nudo, y supo que el siguiente paso marcaría no solo su carrera, sino el futuro que deseaba construir para su familia. Diego se encontraba en la penumbra del taller. El eco del motor recién encendido aún resonaba en su mente. La propuesta del mecánico le había dejado un torrente de pensamientos enredados. Presentarse ante un grupo desconocido no solo era intimidante, representaba una confrontación con sus propios temores. Se sentía expuesto, como un cirujano a punto de abrir una herida. ¿Por qué habría de asumir este riesgo?, pensó, mientras sus manos aún temblaban con la adrenalina del éxito reciente. Emprendió el camino de la reflexión.
Sabía que su trayectoria había estado marcada por la lucha. Había enfrentado la soledad de noches de insomnio en las que su mente no hacía más que darle vueltas a la idea de cómo sobrevivir, de cómo proveer a su familia. Esa pieza de metal, que había transformado en algo funcional, no solo era un motor, era un símbolo de su deseo de redimirse. A medida que se adentraba en su propio laberinto de pensamientos, recordó la audaz mirada de su hijo cuando le contaba historias de héroes y valientes. Recordó aquel día en que el pequeño le preguntó con voz temblorosa: «Papá, ¿comeremos hoy?». La fragilidad de esa pregunta le estrujó el corazón. No podía dejar que esa imagen se disipara. Era un recordatorio de que el sacrificio valía la pena. La necesidad de brindar un futuro digno a su familia se había transformado en el motor que movía su propio corazón. Entonces, Diego hizo un pacto consigo mismo. Si llego a esa presentación, no solo compartiré mi conocimiento sobre mecánica, sino mi historia, cómo el hambre me empujó a luchar y a aprender. Se daría la oportunidad de convertirse en algo más que un mecánico. Sería un embajador de su propia batalla interna. En su mente se formulaban las palabras. Debía recordar su viaje, ese grito desgarrador que lo había motivado a buscar una transformación. Mientras preparaba su discurso en la tranquilidad de la noche, sentía como el sudor frío le recorría la frente. Frustrado, empezó a repasar en voz alta, vacilando entre la inseguridad y la determinación. Paso a paso, cada frase se volvía más sólida. Hoy estoy aquí no solo por mí, sino por todos aquellos que no tienen una voz. Por aquellos que sienten el peso del hambre en sus estómagos y en sus sueños. Al instante, una chispa de confianza emergió. La idea de abrirse al grupo fue reemplazada por el deseo de conectar. Quizás, solo quizás, su viaje podría inspirar a otros. La adrenalina comenzó a fluir, solidificando su propósito. Cada palabra que pronunciaba resonaba más allá de las paredes del taller. Resonaba en su corazón. El día de la presentación, Diego llegó a la sala donde el grupo esperaba. Los rostros ajenos lo miraban con expectación, pero ya no sentía que eran jueces de su valía. Se encontró en un espacio diferente, un contexto en el que podía ser auténtico. Al elevar su voz, conectó con la esencia de su historia, llevando consigo el peso del deseo de proporcionar un futuro mejor. Sin embargo, en medio de su discurso, algo inesperado sucedió. Las miradas fijas en él comenzaron a cambiar. Notó una desconfianza en los ojos de algunos miembros del panel. ¿Acaso no creerán en mí? La incertidumbre amenazó con invadir su mente. Pero ya había llegado demasiado lejos como para permitir que la duda lo paralizara. Diego respiró hondo, y al mirar a su alrededor, el recuerdo de su hijo se iluminó en su mente. En el centro de su lucha por ser escuchado también se encontraban los rostros de aquellos que habían sido silenciados. «Este es mi momento», se dijo a sí mismo. Cerró los ojos un instante, tomó aire y se adentró más profundamente en su historia, consciente de que su voz resonaría más allá de esa sala. Cada palabra era un paso hacia la liberación. Pero el final de su discurso estaba a la vista y el pánico comenzaba a apoderarse de él nuevamente. ¿Lo aceptarán? ¿Retumbará su historia en sus corazones o se desvanecerá en la indiferencia? La resolución que había cultivado en el taller ahora competía con la tensión palpable del presente. Todo lo que había arriesgado se encontraba en la balanza. Diego sabía que había llegado a un punto de quiebre. En ese instante, concluyó su presentación y se dispuso a escuchar los comentarios del panel. Sintiendo que el futuro de su familia, su propia transformación, podrían depender de esas palabras y de la reacción que provocaran. En la sala, un silencio denso se instaló antes de que alguien tomara la palabra. La incertidumbre lo envolvió de nuevo, y no pudo evitar preguntarse si realmente habían escuchado su llamado. Las palabras de Diego flotaban en el aire, suspendidas en un espacio que se sentía eterno. La sala, antes llena de miradas inquisitivas,
Había caído en un silencio sepulcral. Su corazón, que antes latía con fuerza, comenzaba a desbordar en un mar de dudas. A pesar de haber compartido su historia, la realidad de una posible falta de aceptación lo asaltaba. ¿Qué sucede si no comprenden? Era un pensamiento veneno que amenazaba con diseminarse en su mente. Alguien rompió el silencio. Es una historia conmovedora, Diego, dijo una mujer con un tono neutral. Pero necesitamos más que sentimientos para apoyar un proyecto. La crítica, aunque constructiva, era como un golpe directo. La idea de que su vivencia no fuera suficiente, que su lucha se viera como un mero relato sin sustento, comenzaba a carcomerlo. Sin embargo, en ese momento crucial, no podía permitirse mostrar debilidad. Lucharía, porque esa era su esencia. Diego tomó aire nuevamente, enfocándose en el hecho que había devuelto la seguridad a sus palabras. No se trataba solo de un proyecto, era un testimonio de vida. Entiendo que la teoría es fundamental, respondió. Pero mi experiencia no es solo una anécdota. Es la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar una chispa de esperanza que permita avanzar a otros. Sintió como una corriente de energía lo envolvía. Esa energía no solo era su pasión, era la voz de su hijo que lo empujaba hacia adelante. La idea de que su pequeño pudiera ver a su padre como un luchador, en vez de un mero sobreviviente, prendió una llama que lo infundía de valor. Diego ajustó su postura y continuó. He enfrentado la adversidad por años. He cambiado motores y vidas, porque cada reparación, cada detalle, es un paso hacia un futuro más brillante para mi familia. El panel intercambió miradas. Esa chispa de sinceridad no pasaba desapercibida, pero Diego sabía que no era suficiente. Necesitaba romper con el ciclo de pobreza que me ha acompañado. He logrado muchas cosas, pero jamás olvidaré lo que significa sentir hambre. No solo física sino de oportunidades. Su voz resonaba más fuerte, acompañada de un fervor que antes no había percibido en sí mismo. Uno de los miembros del panel levantó la mano. ¿Cómo planeas implementar tu experiencia en un proyecto tangible? Diego no esperaba esa pregunta, pero en el fondo de su ser, supo que era lo que necesitaba. Había llegado el momento de mostrar su capacidad de liderazgo, de organización y, sobre todo, de resiliencia. Planeo abrir un centro donde pueda enseñar a otros lo que he aprendido. Quiero que aquellos que se sienten atrapados tengan un espacio para crecer, para aprender sobre mecánica y también sobre la vida. Porque la lucha no es solo individual, hay que trabajar en equipo, Audacy Gesto. Vislumbró el caluroso taller donde había pasado tantas noches, y su visión se amplió, y si pudiera replicarlo, multiplicar esa experiencia. La mirada de los miembros del panel empezaba a cambiar. Ya no eran solo críticos. Eran potenciales aliados en la lucha de su vida. Sin embargo, Diego sabía que debía prepararse para la siguiente respuesta. Estaba ante un umbral en su vida, y cada palabra contaba. He transformado motores, como ya he dicho, pero es tiempo de transformar vidas, concluyó con firmeza. Mientras el ambiente se llenaba de murmullos de aprobación y discusión entre los miembros, Diego no podía evitar que sus pensamientos vagaran hacia su hijo. La mirada de orgullo que esperaría de él era lo que más deseaba. Era su brújula, su razón de ser. Pero también sabía que quedaba un largo camino por recorrer. Al terminar la reunión, un hombre se levantó. Diego, tengo algunas ideas sobre tu propuesta, pero necesitamos hablar más a fondo sobre los detalles. El hombre ofrecía una puerta ligeramente entreabierta hacia nuevas posibilidades. Diego sintió como el miedo ante lo desconocido se combinaba con una expectativa palpante. ¿Sería este el principio de algo nuevo? Se preguntó. Pero ante la euforia palpable, una inquietud brotó en sus pensamientos. La batalla internalizada no había terminado. Si quería realmente desencadenar su transformación, necesitaba enfrentar el miedo más profundo de ser realmente escuchado y,
más aún, de fracasar en el intento. La verdad lo acechaba. Podría sostener toda la responsabilidad que había decidido asumir. Mientras el panel discutía y hacía anotaciones, él sintió que se encontraba en una encrucijada. Tenía la frescura de una nueva oportunidad frente a él, pero ¿qué precio tendría que pagar por ello? La vida se sentía como un motor a punto de ser encendido, y en su interior, el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche siguiente, mientras el sol se ocultaba, Diego se sentó en su taller, rodeado de herramientas y piezas que contaban historias. Esa atmósfera familiar, antes un refugio, se había transformado en un campo de batalla emocional. Sabía que sus palabras durante la reunión no solo habían estado destinadas a convencer a los miembros del panel. Aquel discurso había marcado el inicio de su propia reconciliación con el pasado. Los ecos de lo ocurrido resonaban en su mente, cada crítica un recordatorio de las inseguridades que había estado intentando ahogar. Comenzó a revisar su viejo motor, pero su mente no podía concentrarse en las piezas desarmadas. Su corazón, el grito de su hijo volvía a resonar con fuerza. La desesperación que había sentido en aquel momento por la escasez seguía palpitando en su memoria, como una herida que nunca sanaría del todo. Esa era la verdad que lo impulsaba desde adentro. El motivador primario que lo llevaba a levantar la voz y comprometerse a crear un cambio. ¿Qué cambiaría si pudiera darle un futuro mejor? Se preguntaba. Mientras una mezcla de determinación y frustración emergía en él, la idea de abrir un espacio donde otros pudieran aprender lo que él había aprendido se sentía más vital que nunca. Pero, ¿realmente contaba con las habilidades necesarias para hacerlo? Esa inquietud se instaló en su pecho. Había centrado su vida en la mecánica, pero no había preparado su mente para la gestión de un proyecto. Diego eligió tomar acción. En vez de dejarse llevar por el miedo, decidió confeccionar un plan. Sacó papel y lápiz y comenzó a esbozar lo que sería su centro, uno donde la mecánica se combinaría con lecciones de vida. Formar personas, no solo mecánicos, escribió, sintiendo como cada palabra le daba forma a un futuro valioso. Pero al mismo tiempo se preguntaba, ¿qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me quedo corto? Ese cuestionamiento era un viejo enemigo, una sombra que lo había acompañado demasiado tiempo. En su mente, comenzó a visualizar alianzas estratégicas, posibles mentores que pudieran guiarlo, y recursos que necesitaría. Lo que antes parecía un sueño irrealizable ahora podía tener fundamentos concretos. Así, trazó un plan, dividió las metas en pasos menores y se prometió seguirlas una a una. En ese proceso, descubrió algo más sobre sí mismo. No solo era un mecánico, era un líder por naturaleza. Tenía la capacidad de influir en otros, no solo a través de su historia de vida, sino también por el conocimiento que había cosechado con los años. Podía reunir un grupo de personas que compartieran su visión, aquellos que hubieran pasado por situaciones similares y que comprendieran que no estaban solos. Sin embargo, el desafío se intensificaba. Sabía que el primer paso crucial sería presentarse nuevamente ante el panel. Esta vez con un plan bien estructurado que mostrara cómo transformar su experiencia en un proyecto sólido. Algo que trascendía la simple mecánica para convertirse en un núcleo de crecimiento personal. Mientras daba los últimos retoques a su documento, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era su hijo, con una mirada de curiosidad en su rostro. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó. «Estoy soñando en grande, hijo», contestó Diego con una sonrisa. «Estoy construyendo un futuro para nosotros». Pero en el fondo, dio un paso atrás y cuestionó si realmente estaba listo para empujar esa puerta. ¿Podría soportar la presión del carácter que estaba a punto de asumir? La pregunta quedó suspendida en el aire, ya que cada decisión que tomaría a partir de ese momento estaría plagada de incertidumbres. Diego miró por la ventana como la noche caía, sintiendo un tirón en su espíritu. Tenía que arriesgarse,
así como había aprendido a arriesgarse al girar cada tuerca en el taller. Pero sabía que para triunfar tendría que enfrentarse a su mayor temor, el de fallar y decepcionar a su héroe más importante, su hijo. Con el corazón latiendo aceleradamente, se dio cuenta de que si quería dar el siguiente paso, tendría que confrontar no solo sus inseguridades, sino todos los temores que había cargado hasta ahora. Mientras su mente giraba en todas las posibilidades, una cosa se volvía clara: el momento de dar un salto hacia lo desconocido se acercaba rápidamente. Diego se encontraba en la cúspide de su transformación. Las semanas de preparación, la incertidumbre y, sobre todo, el diálogo interno entre sus deseos y sus miedos lo habían llevado a este momento decisivo. El día de la presentación de su plan estaba aquí, y la sala donde se reuniría con el panel de aprobación parecía un reflejo de su propio viaje, lleno de luces pero con sombras que acechaban. Mientras se dirigía al lugar, la voz de su hijo resuena en su mente como un mantra: «Papá, quiero comer». Esa frase, que había sido una súplica en un momento de necesidad, ahora se convertía en su mayor motivación. Había llegado a entender que no solo iba a hablar de mecánica, sino de la vida misma, de cómo las oportunidades podían abrir caminos impensados. Al entrar en la sala, sentía la mirada inquisitiva de los miembros del panel. Diego respiró hondo y empezó su presentación. Se propuso mantener cada palabra fiel a su historia, presentando su plan de abrir un centro de formación donde no solo se enseñarían técnicas mecánicas, sino también habilidades para afrontar la vida. Explicó con firmeza cómo cada dificultad que había enfrentado le había enseñado lecciones relevantes. Su historia no era solo un relato, sino un testimonio que buscaba inspirar y activar el cambio en otros. Mientras hablaba, experimentó un crecimiento palpable. Sus palabras no eran solo un intento de convencer, eran el eco de su propia lucha y aspiraciones. A medida que describía su visión, la conexión entre su experiencia personal y el propósito del centro se hacía evidente. La magia del momento reside en la sinceridad. Sus ojos brillaban y su voz se tornaba más fuerte. Un miembro del panel, el mismo que había hecho una pregunta incisiva en su presentación anterior, levantó la mano. «Diego, me impresiona tu pasión. Pero, ¿qué pasos específicos has considerado para asegurar la sustentabilidad del proyecto?» Diego sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. No estaba preparado solo para presentar un plan. Se había estado preparando para este momento durante semanas. Con confianza respondió: «He investigado modelos de centros de formación exitosos en nuestra comunidad y he ideado un programa que combina clases prácticas con talleres de habilidades blandas, inclusión y becas para alumnos de bajos recursos. La idea es que los egresados no solo se conviertan en mecánicos competentes, sino también en mentores para otros. Planeo involucrar empresas locales que busquen mano de obra cualificada a través de alianzas», explicó. Mientras el panel discutía su propuesta, Diego sintió como una sensación de libertad comenzaba a llenar su ser. Las miradas que antes parecían críticas ahora evidenciaban curiosidad y consideración. Entendió que había logrado transformar su vulnerabilidad en fortaleza. La visión de un futuro en el que podría proporcionar a su familia algo más que arroz. Donde la dignidad se cultivara a través del esfuerzo conjunto, se manifestaba más clara que nunca. Los miembros del panel intercambiaron palabras, gestos de aprobación. Uno de ellos, con una voz fuerte, se dirigió a Diego: «Tu proyecto es ambicioso y necesario. Te otorgaremos el apoyo necesario para que puedas hacerlo realidad». El corazón de Diego se aceleró. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, reconociendo la validez de su esfuerzo. Al salir de la sala, con la aprobación en mano y una sonrisa ancha, Diego sintió que había cruzado un umbral. Había ocupado el lugar que siempre le había pertenecido, no solo como mecánico, sino como líder. El abrazo tibio de su hijo, que lo esperaba en casa, era la meta que había estado buscando.
La transformación completa ya no era una simple anhelación, era una realidad. La atmósfera en el hogar fue diferente esa noche. La cena no era solo arroz. Era una celebración, un banquete que representaba más que alimento, era la promesa de un futuro nuevo, donde las luchas diarias cesarían. Mirando los ojos brillantes de Diego y Marta, él se dio cuenta de que había logrado reescribir su narrativa. Había convertido el grito desgarrador de su hijo en el motor que impulsaría a su familia hacia la abundancia y la esperanza. Diego comprendió que el viaje apenas había comenzado. Había trazado un camino hacia el éxito y hacia la capacidad de impactar la vida de otros. La luz que antes titilaba débilmente ahora brillaba con fuerza. Un recordatorio constante de que no solo había luchado por ellos, sino que había encontrado su propósito. Ahora, más que nunca, era momento de actuar. Si te ha inspirado esta historia de perseverancia y transformación, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer estos testimonios de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Únete a esta comunidad de cambio y empoderamiento personal.